Damos comienzo al segundo bloque del día de hoy, denominado Neurociencia e Inteligencia Artificial. Invitamos a subir al escenario a la primera expositora de este bloque, la doctora en neurogenética Giovanna Malucci. Malucci es directora asociada del Instituto de Investigación de la Demencia de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y es pionera en la investigación de la demencia translacional. Su trabajo fue considerado un punto de inflexión en la búsqueda de medicamentos para controlar y prevenir el Alzheimer, y hoy nos viene a presentar la ponencia El camino hacia nuevos tratamientos para la demencia. Giovanna. Gracias a todos allí en Magallanes. Eso es todo el español que me sé, así que eso es. Puse algunas diapositivas en español para que las entiendan mejor. Esto es una sesión completamente distinta. Ahora voy a hablar qué tipo de humanos vamos a ser en términos de nuestra humanidad, y uno de los principales eventos que está ocurriendo es que estamos envejeciendo. Uno de las enfermedades neurodegenerativas, una de las cosas más comunes es que las enfermedades neurodegenerativas están creciendo y están prevaleciendo en todo el mundo. En el año 2040 va a ser la segunda causa más común de muerte en los países desarrollados y colectivamente, no la segunda, pero en la parte desarrollada y cada vez en países en vía de desarrollo como China, India y países de Sudamérica ya están envejeciendo. Y esto ya está costando un porcentaje del Producto Interno Bruto, del presupuesto mundial. Porque tiene que ver con que se pierde la autonomía y el autocontrol y se vuelve institucionalizado. Y eso influye en la economía global de manera gigantesca. En el Reino Unido, el año pasado, yo soy la directora del Instituto de Cambridge, pero hay otros centros también que invirtió muchos millones de libras esterlinas para trabajar en estas enfermedades, porque lo común en esta enfermedad es que no hay cura. Lo que es cierto con respecto a estas enfermedades es que son individuales, que tienen sus propias características de síntomas, que tienen que ver con la pérdida de células cerebrales y que tienen distintas proteínas asociadas. Pero tratar de acercarse o enfocarse en estas enfermedades y específicamente en las proteínas no va a reducir y no ha significado grandes avances en los ensayos. Entonces lo que hicimos fue devolvernos un poco y mirar estas enfermedades como generales y pensar qué es lo que le está sucediendo a las células cerebrales. Acá, ustedes pueden ver que se ve un punto como un flash, como un rayo, y esa es la sinapsis. Y ahí es donde se comunican las células entre sí. Así se crean los recuerdos, así es como se inicia cualquier tipo de movimiento o actividad que es parte de nuestra conciencia o inconsciencia. Y lo que sucede durante estos desórdenes es que las sinapsis se pierden. Y todos sabemos que la memoria se pierde, pero las sinapsis son importantes no solo para la memoria y los recuerdos, sino que para que el cerebro se mantenga vivo. Entonces, cuando se pierdan recuerdos y cada vez más, ahí es donde se apaga el cerebro. Y ahí no hay forma de volver atrás. Cuando se perdió, no hay forma de recuperarlo. Lo segundo que sucede, les puedo mostrar cómo estas enfermedades se ven, ya sean en Parkinson o en Alzheimer. Y hay dos procesos. Uno es que un número de sinapsis baja y que la acumulación de proteínas que son mal plegadas aumenta. Y esta es quizás la imagen más importante que van a ver en mi presentación, porque van a ver que una cantidad de sinapsis cuando bajan, los niños tienen millones y se van acabando o terminando rápidamente. Cuando las perdemos, no notamos nada hasta que se pierden 50-60% de pérdida. Cuando se pierde 10 o 20%, después de eso se pierden las células neuronales.
Y esta es una curva muy crucial, un intervalo entre los primeros síntomas de que se tenga demencia y cómo se va a ver la aceleración de lo que va a suceder. Es un espacio muy pequeño para poder intervenir y tratar estos desórdenes. Ese es el objetivo al que hay que apuntar. Tratar de intervenir antes cuando se ha perdido cierta cantidad de sinapsis, porque si no, estas se van a haber perdido y ya no va a ser posible revertir ese proceso. Pueden crecer las sinapsis, pero no las células neuronales. ¿Por qué estamos interesados en esto? Es porque si tenemos mecanismos comunes, quizás podríamos tener curas comunes, porque quizás las curas han sido muy enfocalizadas en cada enfermedad, pero ¿cómo lo hacemos para enfocarnos en todo? ¿Cómo lo hicimos? Esto es un ratón que tiene una enfermedad prion. Es una enfermedad muy extraña, muy poco probable. Es una enfermedad muy similar, idéntica a lo que pasa con los seres humanos. Y lo que nos hace es permitir estudiar el estudio de la relación entre estas dos imágenes, los agregados proteicos que aparecen en la parte superior de la pantalla, y en la segunda imagen, a mano derecha, ven la muerte de células cerebrales. Esas partes moradas, rosadas, están vivas. Los agujeros que se ven es la muerte de la célula. Nos gusta que esta zona es la que tiene los recuerdos, y se fijan que están todas esas partes con agujeros se han perdido. Esto nos ayuda a permitir a ver cómo se esparcen las células muertas en este modelo. Y lo que me gustaría decirles con respecto a las proteínas es que tienen que entender que tienen una función y una forma. Entonces consideren esta una proteína. Esta es una silla de playa que está correctamente puesta, ¿cierto? Cuando se doblan mal, pierden su función y su forma. Entonces, si su cerebro necesita sus células como eso, cuando pasa esto, significa que no funciona. Esto pasa a todas las enfermedades que nombré. Si la proteína que es específica y se dobla, no sigue funcionando. Esta patología es una forma clave de representar esta patología. Esta es otra forma de mostrarlo. La forma correcta sería la azul y las que están todas juntas sería la amarilla. Y pueden ver que hay una conversión. Yo estoy hablando de la enfermedad prion. Hay muchos premios Nobel que han descubierto esta enfermedad, principalmente porque esta parte de las que están acumuladas entre sí son infecciosas y pasan las infecciones de un humano a otro humano, de un humano a las vacas, de vacas a otra forma y así. Y hay una gran cantidad de publicidad, al menos en el Reino Unido, con respecto a cómo se ha diseminado esta enfermedad. Y todos estos premios Nobel han tratado de enfocarse en esto solo mirando las que fallan, las sillas que están plegadas. Entonces, el primer experimento que yo hice fue verlo de la forma opuesta y enfocarme en la forma normal, porque en la forma normal se puede dilucidar cuál es la forma no normal. Este es el ratón que iban a morir todos en 12 semanas si se tomaba la forma normal y se prevenía de doblar las sillas, todos sobrevivían. Y hay un 100%, eso es un año de vida. Ellos están completamente curados. Lo interesante es que todos sabemos que ahí en la parte superior aparece un cerebro sano. Al lado se ven la pérdida de las células cerebrales. Cuando quitamos lo que se pierde y se reversa, lo que se hace es que se previene la muerte de las células
de la neurotoxicidad. O sea que la neurodegeneración temprana es reversible y se pueden recuperar los recuerdos. Pasó con los ratones que habían sido modificados genéticos, pero también con los que hicimos otras pruebas. Lo hicimos de distintas formas y hay evidencia sólida de que la neurodegeneración temprana es reversible. ¿Por qué no importa esto? Porque es importante entender el mecanismo para entender la cura. Por supuesto, esto nos da acceso a ciertas formas de ver las cosas. Y lo que hicimos fue un mapeo simple. Como vieron el mapa de los fósiles de la Antártica, bueno, y nosotros hicimos un mapa de las proteínas de la célula y nos dimos cuenta que todos los animales morían alrededor de las 12 semanas. En 9 semanas ellos ya habían perdido la mitad de las proteínas sinápticas. Y recuerden que este es el proceso donde se empiezan a juntar y necesitan proteínas. Después de ese tiempo, empezaron a perder los recuerdos y la motivación. Se puede medir el comportamiento de la motivación. Ahí está buscando los pellets para alimentarse y se puede ver, se puede medir lo mismo con los recuerdos. Y esto guía finalmente a la muerte de las células cerebrales. Esto significa que el punto más importante es cuando se reducen las proteínas sinápticas. ¿Podemos arreglar esto? ¿Por qué sucede? ¿Recuerdan las sillas que estaban estiradas y dobladas? Recuerden que las sinapsis bajan porque están mal dobladas, están mal plegadas. Y esto es estresante para las células. A las células no les gusta que estén mal plegadas. Y responden, la respuesta a proteína desplegada es, por ejemplo, cuando tienen una fiebre, el cuerpo tratando de bajar la temperatura. Cuando las tienen las sillas dobladas, trata de desdoblarse. Esta es una proteína desplegada. En la parte azul, la molécula que dice PERK, tiene una P arriba, fósforo. Esto activa la siguiente molécula y esto reduce la producción de la proteína. Es una respuesta normal y se restaura la síntesis de proteínas. Esa es la situación normal. Lo que descubrimos en las enfermedades es que cuando se activa este mecanismo, se reduce la síntesis de proteínas que se puede mantener por semanas, no por minutos, por semanas. Estas son células de enfermedades que muestran los síntesis donde no sobreviven. Si se mueren, son como un efecto colateral de la respuesta a que se malpliegan las proteínas y eso es una malformación. Para probar nuestra hipótesis, hicimos lo que se llama un experimento genético, donde se modifica ADN o ARN en ratones para modificar la activación del ELF2 alfa. Y eso es lo que queríamos ver. No voy a dar muchos detalles acá. Les quiero mostrar que acá son todos estos ratones con la enfermedad prion. Este es el que quiero que miren, estos dos que están en amarillo, porque estos son los que han sido manipulados genéticamente como experimento para ver si podemos bajar el nivel de de PERK con el fósforo en el contexto de la enfermedad y vean cómo se ve acá que aumenta el nivel de proteínas restauradas en términos de síntesis y como resultado las células están protegidas, están neuroprotegidas. No hemos hecho muchas manipulaciones a una enfermedad en especial. Es un poco como tratar el cáncer al prevenir la división celular. Y cuando se protege, quedan neuroprotegidos, el ratón vive más tiempo. Hay experimentos genéticos que son muy buenos para la ciencia, para las publicaciones, pero no nos ayuda con las personas. Esto es como ayudar a las personas. ¿Podemos hacerlo con medicamentos? Cuando hablamos con los medicamentos relacionados con Alzheimer, con Parkinson, se tratan sobre una proteína muy específica.
Ahora estamos hablando de una medicina que toma esta forma, la que aparece a la izquierda. Fue hecha por GSK, una empresa farmacéutica, para combatir el cáncer. No funcionó muy bien, pero nos sirvió a nosotros. Así que la tomamos y dijimos, bueno, quizás podríamos reducir la producción de la proteína. Déjeme mostrarle un video acá. Este es nuestro ratón con la enfermedad prion. Uno está siendo tratado y el otro no. El que está arriba está haciendo lo que tiene que hacer. Está motivado, es inteligente, cuyas sinapsis están trabajando debido a los medicamentos. Después ven los otros efectos donde están en el mismo estado de la enfermedad, ambos ratones. El de arriba tiene sus partes paralizadas, su miembro paralizado en la parte de atrás, y si fijan en la postura, este es muy enfermo, está rígido, tiene una postura anormal, no ha sido tratado, pero el de abajo sí, y está perfectamente saludable. Y después van a ver estados terminales donde uno normal no puede ser puesto de espalda y el que aparece primero está paralizado, no sabe qué hacer, no puede controlar su balance. Acá van a ver los efectos en probablemente ya son todos expertos y pueden ver que al medio se ve mucha degeneración de células muertas y por el contrario se ven las que están protegidas, que protegen los recuerdos, los comportamientos y que ayudan a sobrevivir. Esto fue muy importante porque es la primera vez que llamamos un medicamento o una pequeña molécula que ayudaba a prevenir y fue muy importante e impactó en todo el mundo a través de los medios porque se decía que era el punto decisivo para mejorar el Alzheimer, pero yo no sabía por qué estaban tan interesados si lo hicimos con ratones, pero la verdad es que es muy relevante para las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Entonces ha habido mucho trabajo alrededor del mundo que ha creado mucha conciencia al respecto sobre otros laboratorios. No solo tú mostrándolo, sino que otras personas pueden probarlo, incluyendo a Claudia Hertz aquí en Santiago, quien usó la misma molécula en un modelo con Parkinson. Después encontramos un ratón con demencia que puede verse claramente que está enfermo. Después de tomar los medicamentos, a la derecha se ve curado. Esta industria ha explotado en el campo y ha habido muchos descubrimientos que se han hecho en San Francisco, en Cambridge y en otros lugares, buscando distintos medicamentos para dárselo a las personas, porque lo que ayudó a los ratones es venenoso para las personas, así que no los puede ayudar. ¿Por qué el mundo está haciendo esto de forma tan rápida? Es porque se han gastado mucho dinero en optimizar, se ha utilizado mucho tiempo en hacer muchos ensayos. Hicimos algo que tomó un atajo y a través de lo que llamamos reutilización de medicamentos, ya medicamentos que existen en el mercado, y ver si algunos de estos podían ayudar en el camino que te querías tomar. Y encontramos dos medicamentos, Trazodone y DBM, que son neuroprotectores muy buenos para los ratones, los que tenían demencia y los que tenían prion también. Esto ya tiene una licencia, es antidepresivo que es seguro para personas de la tercera edad, entonces ahora ya estamos haciendo los ensayos clínicos para la demencia. Si inducimos el aumento de las proteínas de las personas con Alzheimer, vamos a mejorar los recuerdos, la sobrevivencia y la parte cognitiva. Y eso es un descubrimiento. Esto no es un experimento. No tenemos que hacer ningún tipo de experimento más. Ya se sabe. En 2 o 3 años más vamos a saber si este cambio son progresivos y si puede funcionar. Si volvemos a la imagen que les mostré antes, pueden ver que cambié un poco cómo baja esa curva. Esta es una forma distinta de tratar esto, pero si le damos nuestro medicamento, movemos nuestra curva. Y aquí lo que esto significa es que van a
van a arrastrar, van a demorar 20, 30 años la institucionalización de la demencia. Entonces las personas no van a tener que estar en instituciones, sino que van a poder ver, vivir con ellas, estar en su casa y ayudarlos. Esto, que tiene que ver con la terapia de la demencia, se está volviendo una realidad. Quizás no curar la enfermedad, pero mantenerlas funcionando en sus hogares y deteriorándose de forma mucho más lenta. Science tiene 125 preguntas para responder y una de ellas decía, ¿hasta qué punto podemos retrasar el progreso de la enfermedad de Alzheimer? Yo creo que 5 o 10 años en el inicio de esta enfermedad, que transformaría la vida de millones de personas en la vejez y va a causar un efecto gigantesco en términos monetarios. Este es mi equipo, ellos todos trabajan en mi laboratorio y que me han ayudado en este experimento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna.